Bueno, les decía que espero que hayan amanecido muy bien y que hoy nos toca ver la clase antimicrobianos diversos. Vamos a ver los desinfectantes, los antisépticos y sustancias esterilizantes. Dentro de los objetivos específicos que vamos a desarrollar, vamos a conocer las definiciones que vamos a utilizar para describir los agentes químicos sobre los microorganismos, específicamente los mecanismos de acción o los efectos que estos hacen sobre ellos. Vamos a describir las propiedades de los antisépticos, a enunciar su clasificación, a establecer diferencias principales entre qué es un antiséptico y qué es un desinfectante. Vamos a mencionar las características principales de los alcoholes, los aldehídos, los oxidantes, los compuestos halogenados y ácidos utilizados en la antisepsia. Antes de empezar a ver los principales componentes que hacen cada una de estas acciones, tenemos que conocer los conceptos básicos. Creo que todos hemos oído el concepto desinfectante, antiséptico o esterilizante, pero tenemos que conocer específicamente qué es. Una solución desinfectante son todas aquellas soluciones que son potentes, que son sustancias químicas que inhiben o destruyen a los microorganismos. Los antisépticos son los fármacos que también son desinfectantes, o sea, inhiben o destruyen los microorganismos, pero con efectos tóxicos leves para las células del hospedador. Por ejemplo, los antisépticos son los que se utilizan sobre la piel, sobre mucosas, sobre heridas. Si alguien va a curar una herida, no lo vamos a usar con un desinfectante, ahora lo vamos a hacer con un antiséptico, porque son formulados propiamente para utilizarlo en seres humanos. Los desinfectantes se utilizan principalmente sobre superficies. Los esterilizantes son todas aquellas, pueden ser procesos de esterilización o sustancias de esterilización que destruyen tanto a células vegetativas, ¿verdad?, como a esporas cuando se aplican a materiales por periodos y temperaturas apropiadas. Estos sí utilizan no solamente la mezcla de una alta temperatura, sino que pueden utilizar, por ejemplo, el, sustancias que propiamente van a esterilizar, como próximamente lo vamos a ver. La desinfección son procesos por donde se proviene la infección al reducir el número de microorganismos potencialmente infectantes. Lo hacen al destruirlos, eliminarlos o diluirlos, ¿verdad? Y esto puede lograrse por medio de aplicación de sustancias químicas, ya sea superficies, empleo de agentes físicos como radiación ionizante. Hoy en día, si ustedes han visto de esos procesos de desinfección, hay muchas clínicas y muchos lugares que están utilizando no solo desinfectantes como amonio cuaternario, como el cloro, por ejemplo, sino que utilizan procesos de desinfección más novedosos, por ejemplo, los rayos ionizantes, ¿verdad? El calor seco o húmedo o el vapor supercalentado. Hay una máquina que más adelante la vamos a ver más a detalle, pero que se llama autoclave, que es la que utiliza agua y calor por algún tiempo, ¿verdad? Y eleva la temperatura hasta 120 grados. Entonces, todo el equipamiento, principalmente quirúrgico, que se introduce al autoclave es esterilizado por medio de la alta temperatura. También la desinfección es un proceso que lo podemos y lo realizamos y tenemos que hacerlo todo en cada momento, ¿verdad?, por medio del lavado de manos. Y este previene las infecciones al diluir los microorganismos potencialmente infecciosos. Y dependiendo de, por ejemplo, si usamos clorexidina o dependiendo del jabón que utilicemos, así también va a alcanzar una propiedad de eliminación de las bacterias. Otros mecanismos de desinfección son los mecanismos de barrera, o sea, nos previene, ¿verdad? Eh, la, ¿Cómo se llama? El contacto con estas bacterias que potencialmente pueden ser patógenas. Por ejemplo, el uso de guantes, el uso de condón, el uso de respiradores o mascarillas. Dentro de otros términos que tenemos que conocer y que están relacionados con la destrucción química y física de microorganismos es el concepto antisepsia. Cuando ustedes cursen por el hospital van a oír mucho estos conceptos, asepsia y antisepsia.
Entonces tenemos que conocer desde ya qué es. La antisepsia es la aplicación de un compuesto químico al tejido vivo, por ejemplo, lo que hacemos cuando estamos curando a un paciente, con el propósito de prevenir las infecciones. Cualquiera puede ser un jabón, por ejemplo, clorexidina, o una sustancia superoxidada como el microdacin, alcohol, que no es lo más indicado, ¿verdad? Pero a más no haber, y muchas veces es uno de los componentes principales en nuestro botiquín de emergencias, podemos utilizarlo. También el jabón yodado. La descontaminación es el proceso de destrucción o reducción intensa del número o la actividad de los microorganismos. Entonces, la descontaminación es lo que realizamos, por ejemplo, en las superficies, cuando nosotros llegamos a nuestra casa y tenemos que sanitizarnos, ¿verdad? Y por encima de la ropa, es un proceso de descontaminación. Estamos reduciendo el número o si no se logra reducir significativamente, por lo menos hacerlo menos activo. La desinfección es el tratamiento químico o físico que destruye a la mayor parte de los microbios o virus vegetativos, pero no lo hace con las esporas y principalmente se utiliza sobre superficies inanimadas. El concepto de higienización significa que es la reducción de la carga microbiana en una superficie inanimada a un grado considerado aceptable para fines de salud pública. Higienización es lo que podemos hacer nosotros sobre nuestro escritorio, sobre nuestra mesa. No vamos a utilizar componentes demasiado irritantes, demasiado fuertes, pero sí es un grado que podemos trabajar sobre él, ¿verdad? Ya la esterilización es el proceso cuyo propósito es destruir o eliminar todos los tipos de microorganismos, incluyendo las esporas, y por lo general abarca también a los virus. Y uno de los principales, ¿verdad?, equipos que se utilizan para ese propósito es la autoclave, que utiliza la temperatura alta, prácticamente los instrumentos quirúrgicos, todos aquellos instrumentos que están en contacto con material orgánico como la sangre, por ejemplo, material que utilizan odontólogos y que son aptos para ser esterilizados por esta vía, se pueden utilizar. La pasteurización es el proceso que casi siempre hemos visto, leche pasteurizada, o todos los productos que se comercializan de forma líquida en los supermercados tienen que pasar por el proceso de pasteurización, porque es un proceso que destruye microorganismos no espurulantes mediante agua caliente o vapor a temperaturas altas, 65 a 100 grados centígrados. Entonces, para empezar a hablar sobre los diferentes antimicrobianos y desinfectantes y esterilizantes que vamos a utilizar, tenemos que tener en cuenta que las bacterias, los virus, dependiendo de su estado, si están esporulados, si están vegetativos, van a tener resistencia. Las bacterias vegetativas, por ejemplo, o virus con membrana lipídica, por ejemplo el VIH, el virus de la influenza, tienen una resistencia baja. Por ende, el etanol o el alcohol va a hacer un buen efecto sobre ellos. Pero si estamos tratando de inhibir infecciones por esporas de hongos, por algas, por riquezas, por clamidias, tenemos que aumentar nuestro desinfectante, la potencia de él, hasta, por ejemplo, un hipoclorito de sodio o podemos utilizar lejía. Ya si queremos prevenir infecciones por esporas, por huevos, por priones, tenemos que utilizar esterilizantes. Es por eso que la esterilización al calor es como de los últimos eslabones en cuanto a la desinfección que vamos a utilizar, porque es el más potente, ¿verdad? Los alcoholes, que son desinfectantes, son utilizados principalmente para la antisepsia y la desinfección. Y estos son el etanol y el ácido isopropílico. La concentración bactericida del alcohol tiene que ser de 60 a 90, que si todos nosotros tenemos en nuestros hogares un alcohol 90, ¿verdad? Y su mecanismo de acción es la desnaturalización de las proteínas. Si bien es cierto, desnaturaliza las proteínas de las bacterias, también desnaturaliza las proteínas de nuestras células. Es por eso que no es recomendado utilizarlo de forma frecuente en la curación de heridas. Estas no se tienen que aplicar como esterilizantes porque no matan esporas y no poseen actividad contra virus hidrófilos y carecen de una actividad residual. Hay otros tipos de desinfectantes como la clorexidina que sí tienen una actividad residual. Esta es una biguanida catiónica que es
con una muy baja hidrosolubilidad, es muy densa la clorhexidina y tiene una actividad contra bacterias, tanto vegetativas, micobacterias y una actividad moderada contra hongos y virus. En cuanto a su actividad residual es importante porque se mantiene durante un periodo de tiempo bastante largo. Principalmente este compuesto se utiliza muy ampliamente en los hospitales antes de todo procedimiento quirúrgico. Cuando se va a realizar un procedimiento quirúrgico es muy común que se utiliza o yodo o clorhexidina, o cuando estamos realizando alguna curación, porque por su actividad residual, ¿verdad? Tiene una absorción intensa en las membranas bacterianas y produce una filtración de moléculas pequeñas y precipita las proteínas citoplasmáticas, destruyendo así la actividad de la bacteria. Es muy eficaz contra cocos gram positivos, es por eso que se utiliza principalmente antes de procedimientos quirúrgicos. Acordémonos que en la piel está colonizada por Staphylococcus aureus, que es un gram positivo. También tiene actividad contra bacilos gram negativos y la germinación de esporas se inhibe con la clorhexidina. La combinación de gluconato de clorhexidina en alcohol al 70% es la sustancia preferida para la antisepsia de la piel en muchos procedimientos quirúrgicos y percutáneos. También es uno de los principales compuestos que los cirujanos, antes de intervenir a un paciente, ¿verdad? Que tienen que hacerse el lavado quirúrgico, con esto se lavan las manos en bastante frecuencia, ¿verdad? También la clorhexidina tiene una rápida acción después de su aplicación, incluso un poco más rápida que el yodo. Tiene una actividad mantenida después del contacto con líquidos corporales. Esto es importante y es por eso que se utiliza para ese propósito en procedimientos quirúrgicos. Hay muchos desinfectantes que al entrar en contacto, por ejemplo, con la sangre, se inactivan por las enzimas que contiene la sangre. El yodo es un ejemplo de estos. Y pues, también pueden desactivarse por el contacto con heces, por el contacto con el sudor, por las enzimas que estos tienen. Pero la clorhexidina de todos pues es el más estable, ¿verdad? No va a perder su actividad antimicrobiana si entra en contacto con la sangre. Sus efectos adversos por poder sordera sensorineural si se utiliza en procedimientos de neurocirugía y está totalmente contraindicado en procedimientos que implica, ¿verdad?, la operación del oído medio, porque se ha visto que los pacientes pueden desarrollar esta sordera o la neurotoxicidad si se utiliza en la neurocirugía. El yodo es que viene en una solución del 1 al 20.000, es bactericida y su acción es bastante rápida. En un minuto de acción destruye la mayoría de las bacterias presentes en el lugar donde lo estamos ocupando y destruye esporas si lo dejamos actuar en 15 minutos. Ahora bien, la tintura de yodo, que es lo que normalmente nosotros podemos ocupar, ¿verdad? Contiene yodo al 2% y yoduro al sodio al 2.4% en alcohol. Para la piel intacta, este es el antiséptico más activo. Para las heridas vamos a utilizar principalmente los yodóferos. Los yodóferos o soluciones antisépticas basadas en yodopovidona son complejos de yodo con un compuesto activo en su superficie llamada la yodopovidona. Estos retienen la actividad del yodo. Destruyen las bacterias vegetativas, micobacterias, es muy importante, ¿verdad?, para prevenir la tuberculosis, como lo vimos en la clase anterior, hongos y virus que contienen lípidos. Pueden ser esporicidas si se mantiene una exposición prolongada y son menos irritantes y tienen menos probabilidades de producir hipersensibilidad en la piel que la tintura del yodo. Hay que tener especial cuidado con el uso de los yodóferos. Si bien es cierto, son muy útiles, se pueden utilizar para curación de heridas. Hay que tomar en cuenta que la extensión de la herida nos va a limitar mucho el uso de los yodóferos. Si tenemos, por ejemplo, un paciente con una herida muy extensa o quemaduras que abarcan mucha superficie corporal, vamos a utilizar o deberíamos de elegir, si tenemos la probabilidad de hacerlo, la utilización de clorhexidina en vez de una solución de yodo. Porque acordémonos que está hecho en base de yodo. Si a un paciente lo sometemos a una absorción intensa de yodo,
Podemos provocarle, por ejemplo, ciertos efectos adversos como acidosis, podemos provocarle efectos adversos de un hipotiroidismo a causa del yodo que lo estamos colocando, más si son pacientes con heridas crónicas y heridas con una extensión bastante grande. El cloro es un oxidante potente, también funciona como un desinfectante que se utiliza, todos tenemos cloro en nuestra casa, ¿verdad? Y muy a menudo lo podemos encontrar en su forma que viene del 5.25%. El cloro normalmente es, así lo llamamos nosotros, pero está compuesto por hipoclorito de sodio y usualmente lo utilizamos como blanqueador doméstico. El hipoclorito de sodio puede venir ya sea en su forma líquida o en hipoclorito de calcio en forma de tabletas y polvo que normalmente se utiliza para sanitizar las piscinas. El hipoclorito de sodio tiene una acción que se ve reflejada en las partículas por millón que contiene, ¿verdad? El compuesto que estamos utilizando. Se dice que para alcanzar cierta cantidad de partículas por millón, tenemos que hacer diluciones del mismo. Por ejemplo, si queremos que la acción del cloro sea contra el virus, si se fijan, necesitamos pocas cantidades de partículas por millón, apenas 200, 500 veces. Y actualmente nuestra principal preocupación es contraer el virus, el coronavirus. Pero si queremos nosotros crear un desinfectante que nos va a prevenir de la infección por coronavirus, podemos hacer una combinación de 1/3 de onzas o 2 cucharadas del blanqueador en 1 galón de agua. Y con eso podemos limpiar las superficies. Y si se fijan, alcanzan la cantidad mínima de partículas por millón necesarios para matar el virus. El cloro tiene un mecanismo de acción que es dado por el rompimiento de las membranas y la pérdida del contenido celular de las bacterias. También promueve una inhibición de la síntesis de proteínas, promueve una oxidación de componentes respiratorios y rompe el ADN de las proteínas. Esta es una tabla que ustedes la pueden encontrar en internet, donde fácilmente nos guía cómo podemos hacer una solución para desinfección de superficies, con el propósito de prevenir el coronavirus, ¿verdad? Para este propósito vamos a utilizar una solución de hipoclorito de sodio al 0.2%. En el súper, si ustedes van al súper, casi siempre van a encontrar que el cloro o la lejía, como nosotros le llamamos, viene en concentraciones de 6.25% o 6%, o algunos de 5% o 5.25%. Y lo que tenemos que hacer es a prácticamente 1 litro de agua, agregarle 1 taza o 32 ml, ¿verdad? De lejía. Y a esta combinación lo dejamos actuar en la superficie por 5 minutos y con eso ya tenemos asegurado que esa superficie está desinfectada y que está libre de cualquier virus. También aquí pueden ver las variaciones, por ejemplo, si utilizamos una concentración de 5.25%, necesitaríamos un poquito más, casi 40 ml de cloro mezclado siempre en 1 litro de agua. Ahora bien, si lo que ustedes quieren es andar, por ejemplo, en su vehículo con ustedes, un desinfectante más portátil hecho en casa, pueden mezclar 1 cucharada sopera de cloro del 5 al 6% en 2 tazas de agua medianas y lo mezclan y ya pueden desinfectar la superficie en la cual ustedes vayan a estar en contacto. El amonio cuaternario es otro desinfectante que actualmente ha entrado en auge, ¿verdad? Antes no era tan bien conocido o era utilizado principalmente para áreas hospitalarias, pero hoy en día casi todos tenemos en nuestros hogares, ¿verdad? Es un detergente catiónico que es activo en superficies. Esto no lo vamos a ocupar en piel, por ejemplo. Tiene acción bactericida y esa acción bactericida es atribuido a que inactiva las enzimas productoras de energía, desnaturaliza las proteínas de las bacterias y de los virus y destruye la membrana celular. También tiene acción contra los hongos y contra las esporas. Son bactericidas tanto para bacterias gram positivas
Pero para las bacterias gram negativas tienen actividad moderada. Los virus lipófilos son inactivados, no son tuberculicidas ni esporicidas y no inactivan a los virus hidrófilos. A menos el virus coronavirus sí lo inactiva y ese se utiliza para limpieza de superficies. Tiene escasos efectos tóxicos, no es tan irritante como por ejemplo la lejía, ¿verdad? No nos va a manchar la ropa. Es por eso que es un producto higiénico que se utiliza no solamente para desinfección de áreas hospitalarias o de hogar, sino incluso donde se realizan alimentos. Se debe utilizar pues una cantidad generosa para mayor seguridad y se debe dejar actuar mínimo por 3 minutos y después retirar. Casi siempre lo hacemos mal. Ponemos, por ejemplo, un poco de amonio cuaternario en un paño, un trapito y lo pasamos, ¿verdad? Pero no, hay que dejar una cantidad suficiente de amonio cuaternario, dejarlo actuar y después retirarlo. Los aldehídos son otras sustancias que se utilizan para la desinfección o la esterilización de instrumentos que no pueden ser sometidos a calor, por ejemplo, los instrumentos endoscópicos de fibra óptica, equipo para inhaloterapia, hemodializadores e instrumentos dentales. Estos que no pueden estar expuestos a las temperaturas altas de la esterilización con vapor, específicamente el autoclave. Para ello se utiliza el formaldehído o el glutaraldehído. Cuando ustedes estén en las unidades de salud o en los hospitales, van a ver que los equipos para la inhaloterapia están siempre contenidos como en esos recipientes con un líquido verde, ¿verdad? Ese famoso líquido verde es el glutaraldehído, que se utiliza para esterilizar estos equipos. Los aldehídos no son corrosivos para el metal, por eso se utilizan en equipo quirúrgico, no alteran el plástico o el caucho, tienen un amplio espectro de actividad contra microorganismos gram positivos, gram negativos y virus. Actúan mediante la alquilación de los grupos químicos que están presentes en las proteínas y en los ácidos nucleicos. Y el glutaraldehído tiene una mayor actividad esporicida que el formaldehído, pero su actividad tuberculicida puede ser menor. Ahora bien, el formaldehído casi no se utiliza por su potencial carcinógeno, que aumenta su concentración. Sí se utiliza, por ejemplo, para fijar muestras de patología o para conservar tejidos y sí es esterilizante. Pero de los dos, el que más se prefiere para propósitos de esterilización y desinfección es el glutaraldehído. El agua superoxidada, que lo podemos encontrar en las farmacias como el Microdacin, es un agua que es diferente al agua oxigenada que nosotros ocupamos, ¿verdad? Esto lo vamos a ver más adelante. Pero este compuesto está producido por electrólisis de solución salina que forma una mezcla de oxidantes, sobre todo de ácido hipocloroso y cloro. El agua superoxidada contiene propiedades tanto desinfectantes como esterilizantes y se utiliza en desinfección de endoscopios y materiales dentales. Posee actividad bactericida, fungicida, tuberculicida y esporicida. También se puede utilizar sobre las heridas porque no es irritante, ¿verdad? Y sí tiene una buena y una amplia acción. El problema que es algo costoso, el agua superoxidada es muy eficaz, pero sí es costoso. Por ejemplo, este botecito de 240 ml anda ahí por los 8 a 12 dólares. No quisiera saber cuánto vale el más grande, ¿verdad? Pero si tienen oportunidad de ocuparlo, pueden hacerlo y es bastante eficaz. Los compuestos de peroxígeno incluyen el peróxido de hidrógeno y el ácido paracético. Aquí sí hablamos del agua oxigenada como tal. Estos poseen una gran actividad microbicida y tienen un amplio espectro tanto contra bacterias, esporas, virus y hongos. Principalmente se utiliza como desinfectante y esterilizante. El peróxido de hidrógeno o agua oxigenada es un desinfectante muy eficaz cuando se utiliza para objetos inanimados. Y con eso les quiero hacer recalcar que el agua oxigenada sí está muy comercializada para el tratamiento de heridas. Hay que tener especial cuidado cuando estas son heridas amplias.
porque tienden a desnaturalizar las proteínas, así como el alcohol desnaturaliza las proteínas de las bacterias y también lo hace contra las proteínas buenas de nuestras células. Asimismo pasa con el agua oxigenada y puede llegar a interferir en la curación de la herida como tal. También hay otros compuestos que esos son muy utilizados principalmente en áreas hospitalarias, en el área de cirugía, a la hora de curar pacientes con úlceras, por ejemplo, que tienen infecciones sobreagregadas, y son los metales pesados. Creo que todos hemos utilizado más de alguna vez, ante quemaduras leves, la sulfadioxina de plata. La plata, como su metal pesado, sirve en este caso como un agente que suprime la proliferación bacteriana. El timerosal, que es uno de los compuestos que se utiliza como conservador de vacunas, como antitoxinas y sueros inmunitarios, que si ustedes leen la composición de las vacunas van a encontrar que en muchas de ellas utilizan el timerosal. Las sales de plata inorgánicas tienen una acción bactericida potente, es por eso que se utilizan y ya vienen en diferentes presentaciones. Antes lo teníamos solo en crema, por ejemplo, en tópico, pero hoy ya podemos encontrar, por ejemplo, estos compuestos que lo podemos poner sobre las heridas. Y aparte, lo negro que ustedes ven acá es la plata. Esta plata sirve como el antibacteriano y es algo grueso porque aparte de servir como antibacteriano, también cubre las heridas y promueve la absorción de los exudados que la herida pueda provocar. En una curación normal de una herida que es exudativa y que hay una sobreinfección agregada, colocamos, ¿verdad? El calgitrol se llama y lo dejamos, por ejemplo, todo el día. Lo podemos dejar incluso hasta 3 días. Cubrimos la herida y conforme va el absorbiendo el exudado de la herida, también va liberando la plata que está contenida en él y ejerce una acción bactericida. Entonces, como pueden ver acá, ¿verdad? Aquí se está aplicando la herida, si se ve es una herida que está infectada y mucho tejido fibrinoso. Se coloca con la parte oscura que contiene la plata sobre la herida y él va liberando las moléculas de plata que promueven la destrucción de las bacterias al mismo tiempo que la esponjita que está por encima va absorbiendo los exudados. Los esterilizantes son todos aquellos procesos o sustancias que matan no solamente bacterias gram negativas, gram positivas, virus, sino que también llegan a aniquilar esporas. Y el vapor a presión o la autoclave a una temperatura de 120 grados centígrados es uno de los mecanismos principales que se utilizan para la esterilización. Todo equipo quirúrgico, por ejemplo, que queramos esterilizar, tenemos que lavarlo antes para retirarle el exceso de sangre o de productos o de sustancias orgánicas y posteriormente, después del lavado, se mete a la autoclave. Este eleva la temperatura del agua contenida en él hasta 120 grados durante 30 minutos y en ese tiempo que se mantiene el instrumento dentro de la autoclave se está esterilizando. Para ese propósito se utiliza, cuando no podemos utilizar la esterilización por autoclave, porque los equipos que vamos a meter en él se nos pueden derretir o dañar con el uso del calor. Ahí vamos a utilizar el óxido de etileno. El óxido de etileno también es un compuesto esterilizante que se utiliza cuando no es posible el empleo de la autoclave. Por ejemplo, cuando queremos esterilizar instrumentos que tienen lentes, por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿verdad? Para hacer laparoscopías que contienen fibra óptica y materiales que contienen plástico y caucho. Esa es una cámara de óxido de etileno. Dentro de los fármacos antimicrobianos diversos que vamos a estudiar y que sí son ampliamente utilizados en la clínica es el metronidazol. El metronidazol es un fármaco antiprotozoario por excelencia, pero que su acción no se remite solo a este.
Ese tiene una actividad potente contra bacterias, principalmente anaerobios, entre ellos las bacterias del género Bacteroides y Clostridium. También afecta a bacterias anaerobias y protozoarios cuando estos lo absorben de forma selectiva. El metronidazol es uno de los principales medicamentos que vamos a utilizar ante infecciones intraabdominales por anaerobios o mixtas, para vaginosis bacterianas. Toda mujer que a la exploración física encontremos signos de vaginosis bacteriana, pues metronidazol tiene que ser uno de nuestros principales medicamentos de primer escoge. También podemos utilizarlo para infecciones intestinales provocadas por protozoarios y colitis por Clostridium difficile. La mupirocina, que este es un fármaco tópico, es un ungüento que posee actividad contra cocos gram positivos, entre ellos cepas de Staphylococcus aureus. La mupirocina tiene que ser uno de los fármacos, aparte del ácido fusídico, que podemos utilizar ante dermatosis, por ejemplo, como el impétigo. Cuando nosotros tengamos una herida sobreinfectada, pensemos en todas las bacterias que colonizan normalmente la piel. Y se van a dar cuenta que el Staphylococcus aureus es el que está involucrado casi siempre en la sobreinfección de heridas. Es por eso que tenemos que pensar en un antibiótico tópico, si estamos hablando de una infección de poca extensión, que sea sensible al Staphylococcus aureus. En estos vamos a encontrar la mupirocina y el ácido fusídico. La nitrofurantoína, ya yéndonos a los antisépticos orales, este es un antiséptico urinario. Se utiliza principalmente para prevención de infecciones urinarias altas crónicas. Ejercen una actividad antibacteriana en la orina. Su utilidad se limita a infecciones urinarias bajas y es bactericida para muchas bacterias, tanto gram positivas y gram negativas. Casi siempre se utiliza el antibiótico junto con nitrofurantoína como un antiséptico urinario, por el propósito, ¿verdad?, de ayudar a disminuir la acción y matar a las bacterias que están causando esta infección. Usualmente se utiliza para este propósito en adultos 100 miligramos vía oral 4 veces al día. La clase fue tomada del capítulo 50 de Katzum, de su libro, ¿verdad? Farmacología básica y clínica. Si tienen alguna duda, lo podemos discutir en estos momentos. ¿Tienen alguna duda? No, doctora, todo muy claro, gracias. Bueno, espero que pasen feliz día y los esperamos mañana en el webinar. Acuérdense que es obligatorio estar. Oigan, cuídense. Ok, doctora, muchas gracias. Feliz día. Bendiciones, doctora. Bye. Adiós.